Continuando con nuestro curso de Teología Espiritual, hacemos ahora una pequeña reflexión sobre el ser humano en cuanto que es capaz de espiritualidad. Hemos ya hablado en general sobre una definición de lo que sería la espiritualidad, una cierta necesidad de la espiritualidad. Podemos ver de manera sencilla ahora las características que tiene el ser humano para adquirir esta capacidad, podríamos decir, de tener una espiritualidad en su vida. De entrada, el ser humano, ¿verdad?, tiene un conocimiento, es decir, tiene la capacidad de conocer. Tiene un conocimiento que por un lado es sensible, que tiene lugar precisamente a partir de los sentidos externos, pero también puede tener un conocimiento que no es sensible, ¿verdad?, que puede precisamente conceptualizar, puede sacar las esencias de las cosas y reproducir ciertamente ciertos elementos de otras realidades, ¿verdad? Podemos decir que gracias al conocimiento humano tenemos la capacidad de abstraer, tenemos esta capacidad de nosotros de abstraer, de separar, ¿verdad? Y entonces precisamente tener un conjunto de operaciones que nos permitan conceptualizar y generar ideas, captar esencias, ¿no? Tomando el esquema de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esta idea que es muy importante. Y entonces nosotros podemos tener esta capacidad de tener conceptos y que nos ayudan precisamente a ir creciendo y a ir profundizando en nuestra vida. Estos elementos obviamente pues ya implican un acto espiritual, un acto interior del hombre, ¿no? Hay una espiritualidad del conocimiento intelectual que nos ayudan, por un lado, decíamos, a tener, por ejemplo, el objeto formal de la inteligencia, que es la esencia de las cosas y la esencia de una realidad inmaterial y por lo tanto universal, como lo marca el tomismo. Y por supuesto también esta espiritualidad del conocimiento intelectual nos lleva a una reflexión completa sobre sí misma, de la propia inteligencia humana, que nos da la capacidad de no solo conocer, sino saber que se conoce. O sea, nosotros no solamente conocemos cosas, sino sabemos, nos damos cuenta que estamos conociendo las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, un animal puede conocer cosas, pero no se da cuenta que él conoce, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de que estamos dándonos cuenta de algo, ¿no? Tenemos esta capacidad importante en nuestro conocimiento humano. Aparte de nuestro conocimiento, tenemos también nuestra voluntad humana, ¿verdad? Y la voluntad, pues, implica precisamente esta facultad espiritual que nos lleva a producir actos, ¿no? Y estos actos son llamados a querer a lo que uno quiere, ¿no? Son actos, podríamos decir, volitivos, ¿no? De nuestro deseo, la cual nosotros tendemos a un objeto, ¿verdad?, por el conocimiento intelectual. Eso sería, en general, pues esta idea de tener nuestra voluntad, nuestro conocimiento. Y junto con esto, ¿verdad?, cuando tenemos nuestra capacidad de conocer y tenemos nuestra capacidad de querer, nuestra voluntad, esto nos lleva también entonces a la libertad. Tenemos la capacidad de ser libres, ¿no?, de decidir nuestros propios actos para autodeterminarnos en diversas cosas, ¿no? Y la libertad, como ustedes han estudiado ya en otras materias, pues es esta capacidad que no solamente es de que yo decido cosas o hago lo que quiero, no, sino que la libertad ha de verse entendida sobre todo como esta capacidad que tenemos para elegir nuestra vida, para autodefinirnos y para elegir nuestra vida. Podemos decir, es una vocación, ¿verdad? Nuestra libertad nos lleva a una elección en nuestra propia vida, a manifestarnos en lo que nosotros somos. De tal manera que entonces, si tenemos nuestro conocimiento, ¿verdad?, nuestra voluntad, y son principios espirituales, nos llevan a tener esta libertad. Y junto con esta libertad podemos ver también pues que existen apetitos que se manifiestan en la naturaleza espiritual del hombre. Tenemos apetitos, es decir, tendencias a algo. Que si bien tenemos la capacidad de conocer, la capacidad de creer, tenemos ciertos apetitos que nos mueven a buscar ciertas realidades. Por ejemplo, buscamos, por un lado, la verdad. Tenemos la búsqueda de la verdad. Este es un apetito manifestativo central. Buscamos la verdad. El hombre, de alguna manera, busca la verdad. No le gustan las mentiras. Busca la verdad, ¿verdad? Y consciente, ¿verdad?, de su existencia, de su sentido, de lo que él espera en su futuro, va buscando siempre la verdad. En segundo lugar, otro apetito importante puede ser la tendencia hacia la interioridad. Es decir, el hombre es capaz de volverse a sí mismo, de reflexionar en sí mismo y por lo tanto traspasar toda la frontera de su exterioridad para para interiorizarse, ¿verdad?, para adentrarse en sí. Esa capacidad de interiorización, o podríamos llamar de introspección, puede sintetizarse en el famoso vuélvete a ti mismo, ¿no?, de los neoplatónicos. Es decir, puedes verte dentro de ti mismo.
Incluso San Agustín, ¿verdad? Entre su pensamiento, tenemos esta invitación, ¿verdad? Que es precisamente el adentrarse en sí mismo. Este principio de interioridad de San Agustín que invita al hombre precisamente a tener la posibilidad del conocimiento humano para alcanzar la verdad, viendo en su interior, en el mismo hombre, ¿verdad? Profundizando en sí mismo. Por lo tanto, entonces el hombre tiene esta capacidad de reflexionar, o sea, entre sus apetitos, entre lo que el hombre va realizando, por supuesto tiene esa capacidad de buscar la verdad, de interiorizar, y por supuesto buscando no solo la verdad, también en tercer lugar podemos ver otro apetito que es muy importante, que es el de la búsqueda de sentido. El hombre busca siempre un sentido, y tal vez en nuestro tiempo lo que más se busca es eso, ¿no? El sentido, el por qué hacemos las cosas, la razón de nuestro ser, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Y buscamos un sentido, una manera de encontrar del por qué estamos aquí, del por qué realizamos. El hombre busca su sentido. Que lo que vaya teniendo, que lo que vaya realizando, le vaya dando un sentido en su vida. Por otro lado, en cuarto lugar, podremos ver otro apetito que es muy importante, que nos lleva a una tendencia hacia lo trascendente. Lo trascendente. Nosotros de alguna manera buscamos trascender. No nos quedamos solamente aquí. El hombre siempre busca una idea de trascender. Un movimiento que se supera a sí mismo y que lo busca y que busca algo más grande, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Cuando hablamos de la definición de espiritualidad, es el hombre que busca algo, tiene una insatisfacción existencial y por eso busca un sentido y por eso busca algo trascendente, pero naturalmente el hombre busca, ¿no? Busca algo trascendente, busca siempre algo que lo lleve a encontrarse con esa realidad que lo trasciende, siempre. A lo largo de la historia, de las culturas, de las religiones, se puede ver esa búsqueda de trascendencia. Hasta hoy día, aunque hay gente que hable de ateísmo y hable de diversas cosas, existe una búsqueda de trascendencia. Lo necesita. Y por lo tanto tiene que tener una apertura, ¿verdad?, hacia eso trascendente. Lo busca continuamente, ¿no? En quinto lugar tenemos también la apertura hacia los otros. El hombre no solamente reflexiona en sí mismo y no solamente se queda atrapado en sí mismo, sino que el hombre también se descubre abierto a los demás, que necesita de los demás. Es un apetito, ¿verdad? El ir a buscar a los demás, traspasar las fronteras de su propio yo, de su soledad y de su incomunicación para empezar a entrar en diálogo con el otro. Necesita del otro, ¿no? O sea, no solamente es para quedármelo con las cosas conmigo, sino para comunicarlas y para ello necesito salir al encuentro del otro. Y por supuesto esta idea de la búsqueda del otro va ligado obviamente al tema del amor. ¿Por qué buscamos al otro? Por el amor. Se ubica desde el amor. ¿Por qué tenemos estas relaciones interpersonales? Por el amor, porque necesitamos tener esta experiencia de amor. Somos parte de nuestra naturaleza y lo buscamos para manifestar nuestro amor, para recibir el amor en diferentes niveles, claro, pero es buscarlo. Necesitamos de los demás también. Y por supuesto, en sexto lugar, otro apetito, ¿verdad? Que implica no solamente buscar a los demás, buscar un sentido, buscar lo trascendente, también es buscar pues la propia vocación, su propia identidad, ¿verdad? Su propia misión en la vida. Todo el mundo busca eso de cierta manera, ¿no? Unos de manera más profunda, unos de manera más superficial, pero todos buscan esto. De tal manera que podríamos ver justamente entonces aquí cómo el hombre, ¿verdad?, va buscando de cierta manera, tiene esa capacidad de tener una espiritualidad, ¿no? Esa búsqueda del trascendente, porque dentro de sí mismo, dentro de su propia identidad, está esta búsqueda que requiere salir al encuentro de los demás, que requiere buscar algo trascendente. Está implícito en el hombre por su conocimiento, por su voluntad, por su libertad, generan estos apetitos. Y justamente esos apetitos de búsqueda hacen que el hombre tenga la capacidad necesaria para alcanzar una espiritualidad, ¿verdad? Que es algo fundamental, que es algo básico en su vida. Desde esta perspectiva, entonces, la espiritualidad es un elemento, ¿verdad?, que unifica todas estas ideas en la persona y que le va marcando rumbo, orientación en su vida para encontrar una armonía, ¿no? Para encontrar algo que le vaya dando razón de ser a su vida y así realmente vaya transformando su entorno. Por lo tanto, teniendo ya la idea, por un lado, general de lo que era la espiritualidad, viendo ahorita en general, ¿verdad?, de manera muy superficial, pero de manera grosa, ¿verdad?, porque esto es más filosófico, ver cómo el mismo hombre, por su constitución, su conocimiento, su voluntad, su libertad, sus apetitos, en el fondo, pues está hecho para tener una espiritualidad. Todos estamos hechos para tener una espiritualidad. Y si ya definimos en el video pasado lo que era la espiritualidad, solamente podríamos complementar ahora, ¿verdad?, para concluir este momento, diciendo en qué consiste la espiritualidad cristiana. Cuando hablamos de espiritualidad cristiana, pues tenemos que tomar en cuenta efectivamente pues que partimos del encuentro, ya no solamente es la búsqueda de Dios, es la búsqueda del Dios cristiano.
descubrí que el Dios cristiano es el que sacia el sentido de nuestra vida, que la perspectiva del cristianismo es aquella que va mostrando un rumbo fijo para encontrarnos con Dios, el Dios uno y trino que satisface nuestra vida espiritual. Por lo tanto, podemos decir que la teología cristiana, ¿verdad? Y por lo tanto la teología espiritual conlleva, ¿verdad?, a descubrir que toda espiritualidad cristiana tiene tres valores elementales. Uno, antropológico, porque en el fondo la espiritualidad cristiana debe de ayudar al hombre a descubrirse como espíritu encarnado, que tiene su origen, su consistencia y su destino en Dios, ¿verdad? Reconocer su identidad como tal, que tiene su destino en Dios. En segundo lugar, la espiritualidad cristiana es neumatológica, porque tiene un significado que siempre alude al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se involucra en nuestra historia y que nos capacita precisamente para tener esta espiritualidad. Y finalmente hay una tercera característica que sería lo teologal, es decir, que todo cristiano animado y guiado por el Espíritu Santo transforma su vida. Y entonces, estos serían los tres elementos básicos cuando queremos hablar de una espiritualidad ya estrictamente cristiana, ¿no? Ya habíamos hablado de espiritualidad en general. Ahora, a partir de eso, complementando, veríamos esta idea de la espiritualidad cristiana. Y entonces, si quisiéramos definir ya la espiritualidad cristiana, pues sería la vida del bautizado, propiamente, ¿no? Un cristiano es alguien que es bautizado, es la vida del bautizado, que asociado por el Espíritu Santo al misterio pascual de Cristo, participa de la vida trinitaria e impulsado por el mismo Espíritu se esfuerza para vivir la santidad, tratando de ser congruente con su participación en la vida divina, en especial ejercitando la fe, la esperanza y la caridad a través de la vocación particular que ha recibido de Dios. Entonces aquí tendremos una especie de definición de espiritualidad cristiana en cuanto tal. Y entonces aquí nos habla de varios elementos que es muy importante. Por un lado, nos habla de un bautizo. ¿Quién puede vivir una espiritualidad cristiana? Un bautizado. Alguien que no es bautizado, bueno, pues si no es bautizado no puede ser cristiano, es el primer paso, ¿no? Entonces ya nos está diciendo de entrada que la espiritualidad parte del encuentro del bautizo. Y el bautizo pues ya conlleva toda una dimensión fundamental, porque el bautizo hace que descubramos nuestra dimensión sobrenatural, ¿verdad? Porque si bien el hombre naturalmente busca algo trascendente, el bautizo nos capacita para encontrarnos con Dios y nos eleva en nuestra dignidad, ¿verdad? Como ustedes han visto seguramente en algunas otras materias, ¿verdad?, de sacramentos de iniciación, cómo el bautizo nos eleva. El bautizo nos transforma, ¿no? Ya incluso el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, lo dice, ¿no? Cuando el encuentro con Nicodemo se ha reinterpretado de la división del bautizo, ¿verdad?, para hacer una reflexión, y podría ayudar precisamente para ver el valor del bautizo, ¿no? Dice en este diálogo de Nicodemo con Jesús, ¿no? En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres de que te digas tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Entonces ya aquí, de cierta manera, claro, está hablando aquí desde el contexto del corpus juánico, claro, tienes toda su teología, pero a la luz del acontecimiento del bautizo puede iluminar fuertemente, ¿no?, para referir a lo que implica la espiritualidad cristiana. Y entonces ya aquí de entrada nos está dando una catequesis extraordinaria de cómo el bautizo nos eleva, ¿verdad?, a nacer en una vida nueva, a transformarnos. Y es justamente lo que nosotros llamaríamos una dimensión sobrenatural, ¿no? Es decir, va más allá de nuestra naturaleza. No hemos sido creados para eso, es un don de Dios. Y esta realidad sobrenatural es gracias al bautismo que nos ha regenerado, ¿no?, que nos ha transformado, que nos ha dado la condición de un hombre nuevo. Entonces nuestra espiritualidad no solamente es la búsqueda de Dios, sino es la unión profunda con el Dios cristiano, porque Él mismo nos ha elevado, Él mismo nos ha transformado, Él mismo nos ha dado un nuevo valor para transformar totalmente nuestra vida. Es un hombre nuevo. Somos totalmente regenerados. Y como ustedes saben, bueno, pues el bautizo, por un lado, nos cristifica, ¿verdad? Nos identifica con Cristo. La gracia que recibimos en el bautizo, pues nos capacita para estar en comunión con Cristo, para estar con Él, en Él y para Él. Eso es lo importante de esto. Entonces, la espiritualidad cristiana, entonces, si decíamos que la espiritualidad en general es la búsqueda de algo que sacie nuestra vida, pues ese que sacia nuestra vida en entrada es Cristo. Y nos va a saciar porque Él mismo está con nosotros, porque Él mismo nos ha elevado, porque Él mismo nos da una gracia para entrar en comunión con Él de manera especial. Entonces la espiritualidad cristiana tiene un plus, ¿verdad?, que nos eleva precisamente en esta realidad. Por otro lado, nos justifica, ¿verdad? Como ustedes saben, el bautizo justifica, ¿verdad? Nos dirige a superar el pecado
y por lo tanto a tener una vida nueva, ¿no? Nos da esta justificación. Nos forma parte, nos une en la familia de Dios. El que vive una espiritualidad cristiana no solamente busca lo divino, sino que ya está insertado en una comunidad, porque el bautizo nos da la filiación divina, entonces ya vivimos dentro de una comunidad, vivimos ya dentro de una misma realidad. Esto es algo muy importante porque nos hace ver que entonces estamos viviendo una espiritualidad no solamente como una búsqueda interna de nosotros, sino buscamos dentro de la misma comunidad, participamos de la filiación divina. Por supuesto, el mismo bautizo, como ustedes saben, nos da la inhabitación trinitaria. Y entonces, cuando hablamos de esta realidad, significa que el hombre, por la gracia del bautizo, tiene la presencia real de Dios en su vida. Se une profundamente a Dios. Hay una relación estrecha entre el Dios trino y su criatura, ¿verdad? Y esto pues nos lleva entonces a una transformación total de nuestra persona, a renovarnos en lo más profundo de nuestro ser para realizar una renovación en nuestra vida. Aparte, bueno, como ustedes saben, el bautizo pues nos hace templo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, nos transforma, nos volvemos receptáculo del Espíritu Santo. Tenemos la consagración para ser sacerdotes, profetas, reyes, ¿no? Los dones, o sea, todos estos elementos nos pueden ayudar entonces a reconocer nuestra identidad como cristiano. Entonces, si la espiritualidad, ¿verdad?, implica esta búsqueda del hombre, como habíamos visto en el video pasado, si el hombre mismo, por su naturaleza, como ahorita lo veíamos, ¿verdad?, al inicio del video, tiene esa capacidad para ser espiritual, para tener esa trascendencia, pues la espiritualidad cristiana no solamente implica esa búsqueda de Dios, sino que el mismo Dios, desde el bautizo, nos ha dado la fuerza o nos ha dado los elementos para poder tener este encuentro con una intimidad mayor. Podríamos decir que entonces, en general, la espiritualidad cristiana tiene dos dimensiones. Por un lado, la dimensión sobrenatural, que es el fundamento de todo, que desde nuestro bautizo nos ha capacitado para estar cerca de Dios y para tener otros pasos mucho más profundos para vivir esta espiritualidad. Y por otro lado, la espiritualidad cristiana, por supuesto, tiene su dimensión humana, porque requiere de la respuesta del hombre, ¿no? O sea, nosotros podemos vivir esta espiritualidad cristiana, claro. Dios nos ha dado dones especiales, como ahorita decíamos, desde nuestro bautizo, claro. Pero al mismo tiempo, el mismo Dios respeta nuestra libertad, porque podemos estar bautizados y a lo mejor alguien puede decir, no, pues yo no quiero. Pero cuando yo le digo que sí, entonces obviamente actúa el Espíritu Santo, que me va transformando y que va siendo el grande artífice de esta vida nueva que podemos llamar o denominar espiritualidad cristiana, para poder responder a esta vocación que Dios nos hace desde nuestro ámbito cristiano, y por otro lado, pues para ir ejercitando pues los dones que Él nos va dando, que son pues las virtudes teologales de entrada, ¿no? Para ir ejercitándolas y así ir manifestando esta apertura a lo divino, este sentido de la vida desde lo divino, por supuesto, a la luz del encuentro con Cristo. Pues con esta pequeña cápsula, ¿verdad?, este video del día de hoy, pues podemos adentrarnos ya a lo que es entonces, en general, ¿verdad?, un complemento a la espiritualidad. Ya sabemos que la espiritualidad, ahora solamente vimos rasgos complementarios, como el hombre por sí mismo tiene la capacidad de buscar o de ser espiritual, y las características esenciales de una espiritualidad cristiana que parten del bautizo, que nos eleva nos eleva sobrenaturalmente y que respeta, por supuesto, nuestra libertad humana. Ya teniendo entonces estos preámbulos en general sobre lo que es la espiritualidad cristiana, pues ya en el próximo video abordaremos el tema ya muy específico de lo que es la teología espiritual, porque ya teniendo bien claro que la espiritualidad, la posibilidad de tener espiritualidad y la característica especial de la espiritualidad cristiana, podemos saber ahora sí qué es la teología espiritual, cómo la entendemos, desde qué momento se puede hablar ya dentro del pensamiento cristiano de una teología espiritual, para que así podamos seguir avanzando, conociendo sus métodos, sus fuentes, y seguir adelante en este estudio de la vida espiritual.